Que Dios los bendiga a todos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Nosotros vamos a meditar hoy al respecto de algo muy importante, que es el temor a Dios. En el libro de Isaías capítulo 11, versículo 1 dice: y brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto. Y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Obviamente acá esta palabra está hablando de Cristo. Entonces vea que uno de los 7 espíritus que se caracteriza, que estaría sobre Jesús, es el temor. El espíritu del temor, temor del Señor. ¿Qué es el temor? El temor es el respeto y es la condición de poner y considerar la voluntad de Dios primero en toda nuestra vida. Temor no es miedo. Temor no es miedo. Temor es cuando usted reconoce la soberanía de Dios, el poder de Dios. Usted reconoce que la palabra de Dios está por encima de todo. Entonces usted hace las cosas conforme a la palabra de Dios. Incluso usted dice: yo no voy a hacer esto porque esto no agrada a Dios y yo no quiero fallarle a Dios. Usted es temeroso de Dios. Entonces el temor es sumamente importante, ya que una persona, cuando es temerosa, ella se mantiene firme. Ella evita el pecado, ella resiste el pecado, porque el temor la ayuda a ser fuerte y a resistir los deseos de su carne. Por eso es que dice allí que reposará el espíritu del temor. Una persona nacida de Dios, ella es temerosa de Dios, y esto la ayuda a mantenerse santa, a mantenerse limpia del pecado. Vea cuán importante es el temor, que es nombrado como uno de los 7 espíritus de Dios. Temor es ese reconocimiento y esa reverencia a Dios como el soberano, como el primero, como el único y el todopoderoso. Nosotros en el libro de los Hechos, capítulo 5, nos encontramos un ejemplo muy fuerte de cómo la falta de temor lleva a los cristianos a la destrucción. Dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte la puso a los pies de los apóstoles. Mas Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, no te pertenecía, y después de vendida no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, o sea, murió, y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Y los jóvenes se levantaron y lo cubrieron, y sacándolo le dieron sepultura. Vea que es muy fuerte. ¿Por qué Ananías vendió esta heredad, vendió este terreno? En aquel momento, en aquella época, al inicio de la iglesia primitiva, al igual que en los tiempos de hoy, incluso en la época del propio Señor Jesús, siempre la iglesia necesitó de un mantenimiento financiero. Entonces, las personas, los cristianos de la iglesia primitiva, ellos estaban dispuestos a servir a Dios, y de manera voluntaria los que tenían tierras, herencias, las vendían y traían el precio de la venta y lo entregaban a los pies de los apóstoles para el sustento de la obra, para el crecimiento de la iglesia y la predicación del evangelio. Ananías vio a otros haciendo esto. Uno de ellos, si no me equivoco, también creo que fue Bernabé que hizo esto también. Entonces Ananías vio a otros haciendo esto de vender sus heredades, de entregarlas,
Y él pensó, yo también quiero aparecer, yo también quiero hacerlo. Él pensó que los otros lo hacían para aparecer, ¿sabe? Para llamar la atención de los apóstoles. Él pensó, yo también quiero hacerlo. Pero en el corazón de Ananías, la intención de Ananías no era honrar a Dios, sino a través de esta actitud, él quería honrarse a sí mismo. Él quería gloria, él quería ser adulado, él quería que la gente lo reconociera, que la gente dijera, wow, Ananías también tuvo esa fe, porque no todo el mundo tiene esa fe. Entonces, Ananías fue y vendió la tierra que él tenía junto con Safira, su esposa, pero como su intención no era de honrar a Dios, no era verdadera, entonces, ¿qué sucedió? Que cuando Ananías vio aquel dinero, toda aquella plata, él decidió quitar una parte. No sabemos cuánto él quitó, no sabemos si más o menos de lo que entregó. Solo dice que él sustrajo una parte. Lo que sí nos damos cuenta es que cuando él entrega aquel dinero a los pies de Pedro, él prácticamente afirmó que aquel dinero era todo lo que él había recibido de la venta de su terreno. Por eso Pedro le dice, no era tuyo el terreno, no tenías ninguna necesidad de vender, y aún vendido no era tuyo el dinero, no tenías ninguna obligación de entregarlo, pero como has hecho esto, o sea, como vino queriendo engañar, diciendo que era todo lo que había traído de la venta, sabiendo él que no era cierto, como no tuvo temor de Dios, él pensó en su cabeza, no va a pasar nada, yo voy a entregarlo y nadie va a saber. Y en verdad Pedro, él no sabía, mas el Espíritu Santo sí, Dios sabía, porque Dios ve todo. Entonces, como él quiso engañar y mentir, o mejor dicho, y mintió, esa falta de respeto hacia Dios, esa falta de temor hacia Dios, esa falta de consideración hacia Dios, hizo que Ananías terminara muerto. Dios no se agradó de él ni de su ofrenda. Así como cuando Caín, allá atrás, en el inicio de todo, Caín también no tuvo temor y presentó a Dios una ofrenda de cualquier manera. Y muchas personas así, que cuando van a ofrendar, ellas piensan que le están haciendo un favor a Dios. Entonces ellas no ofrendan lo mejor, ellas simplemente dan cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no tienen temor. Y este asunto del temor no se aplica solo en la ofrenda, más en todo. Hay muchas personas que no tienen temor de Dios, por eso ellas son una cosa en la iglesia y otra cosa en la casa, otra cosa en la calle. Es la manera en la que hablan en la iglesia y otra la manera en la que hablan en la casa, la manera en la que hablan en la calle. ¿Quién es usted cuando nadie le está viendo? ¿Quién es usted cuando usted está solo en su casa? ¿Quién es usted cuando usted está en las redes sociales? ¿Quién es usted cuando nadie le observa? ¿Será que usted es una persona temerosa de Dios? Una persona temerosa de Dios, ella es auténtica, ella es la misma en la iglesia, en la casa, en el trabajo y donde sea que vaya, ella es la misma, ella es auténtica, ella es temerosa de Dios. Dice más adelante así, versículo 7. Después de un lapso como de 3 horas, entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido. Y Pedro le preguntó, dime, ¿vendiste el terreno en tanto? Y ella dijo, sí, ese fue el precio. Entonces Pedro le dijo, ¿por qué os pusiste de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Mira, los pies de los que sepultaron a tu marido están a la puerta y te sacarán a ti también, o también a ti. Y al instante cayó a los pies de él y expiró y murió. Y al entrar los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. Entonces usted ve que Ananías se perdió, murió y se perdió por falta de temor, pero Safira también pudo salvarse. Si ella hubiera sido sincera cuando Pedro le preguntó, si ella hubiera tenido temor de Dios,
ella hubiera dicho la verdad. Pero como no tenía temor de Dios, ella mintió y también murió, también perdió su alma. Y luego de estas cosas hubo un gran temor en la iglesia. La gente dijo, las cosas de Dios son serias. Como pasa también con muchas personas, que cuando viven algún tipo de situación difícil o peligrosa, agarran temor, pero muchas veces ese temor no es verdadero. Muchas veces ese temor, no digo que el temor que la iglesia pasó a tener no era verdadero, pero me refiero a las personas. Muchas veces ese temor que las personas supuestamente tienen es un susto, no es temor, es un susto. Cuando se les pasa el susto, vuelven a hacer todo lo malo una vez más. Iglesia, no se puede engañar a Dios. Yo no puedo engañar a Dios, usted no puede engañar a Dios. Dios sabe lo que usted es, Dios sabe lo que yo soy. Si yo soy una persona temerosa de Dios, yo voy a ser una persona que realmente obedezca la palabra, que realmente siga la palabra, que realmente haga la voluntad de Dios. Si yo soy una persona temerosa de Dios, yo no necesito que nadie me vigile, ni voy a actuar de una manera delante de los ojos de las personas. Si yo soy temeroso de Dios, yo voy a obedecer a la palabra. Yo voy a seguir a la palabra. Pero si yo no soy temeroso de Dios, yo voy a ser fingido. Y no estoy hablando únicamente en el aspecto de la ofrenda, como Ananías o Zafira, sino en todas las cosas como cristiano. Quizás usted que oye este mensaje ya se topó con muchos cristianos de apariencia, que luego se descubrió que sus actitudes no estaban de acuerdo con la fe que decían tener. ¿Por qué? Porque no tenían temor. Para las personas que no tienen temor, el castigo es mucho mayor, porque son aquellas que quieren jugar con las cosas santas, jugar con lo sagrado. Entonces, así como leímos en Isaías que el temor es una de las 7 virtudes que caracterizan a aquel que tiene el Espíritu Santo, se demuestre que usted tiene temor, demuestre que usted es verdadero, que usted es hijo de Dios. ¿Cómo se muestra el temor? Es muy simple, en la obediencia. La obediencia demuestra el temor de Dios. Es como cuando usted era pequeño y su padre le decía, no haga esto, no haga aquello, y ellos se iban y usted obedecía porque usted tenía respeto, temor a sus padres. Quien es de Dios, obedece a Dios. Entonces, tenga temor para que haya salvación para usted. Dios le bendiga.